Bienvenidos a este nuevo podcast de Europeístas en el que estrenamos formato. Normalmente hasta ahora los podcasts que hacíamos en la asociación los colgábamos directamente en nuestra plataforma de iVoox, luego de ahí la compartíamos con otras plataformas para que quien quiera escucharlos pues pueda hacerlo de la manera más fácil y cómoda, pero desde ahora vamos a intentar además grabar nuestras caras y subirlo a YouTube, de manera que alguien pues que tenga curiosidad pues por cómo es Fernando, cómo es Jesús o cómo soy yo, pues nos pueda ver. No sabemos cómo saldrá este experimento, vamos a intentar que salga lo mejor posible, y para este podcast de hoy vamos a tratar dos temas. En el primero de todos es una de las polémicas o quizá desencuentros, vamos a decir así, que se han dado últimamente dentro de los países de la Unión. Estamos hablando del tope al gas, esta medida que ha tomado o que está pensando tomar la Unión Europea, que parece que copia un poco la excepción ibérica que tenemos en España y Portugal, pero que exactamente parece que no es lo mismo, ¿no? Y que, de hecho, lo que ha conseguido es dividir a Europa en dos bloques: los que están a favor de este tope al gas y los países como el español, que creen que es una medida insuficiente y que realmente es como no hacer nada. Entonces, como ya he dicho antes, tenemos aquí en nuestra salita de YouTube y nuestra sala de iVoox a dos socios de europeístas. Uno es Jesús Rueda y el otro es Fernando Cortés, a los que les doy la bienvenida y que Dios reparta suerte con este experimento que estamos haciendo hoy. Pues vamos a empezar un poco con esto de la excepción ibérica, un poco explicando en qué consiste. Sé que lo hemos tratado en algún otro programa, pero bueno, no sé, Jesús, por ejemplo, tú, no sé si nos puedes explicar en qué consiste esto de la excepción ibérica. Sí, vamos a ver, la excepción ibérica es un mecanismo por el cual el precio por el cual se calcula el valor del gas en España y Portugal está limitado a un tope. Y entonces lo que ocurre es que, aunque en mercado se compra el gas a un precio mayor, el Estado paga la diferencia y a las compañías que compran el gas, y lo que pasa es que eso tiene como efecto que para el precio de la electricidad, el consumo eléctrico, el valor de la electricidad queda reducido porque el precio del megavatio de la electricidad se basa en el coste de lo que es la energía que cuesta más para generar electricidad en ese día. Sí, porque realmente por lo menos en España, yo no sé si es en el resto de los países lo mismo, ahí hay como una especie de lonja, ¿no? Vamos a decirlo así, un mercado en el que los que producen energía, los que producen electricidad, pues van poniendo su producto y el precio final está marcado por aquel que más le cuesta producir la energía. Es decir, es un poco al contrario, es decir, normalmente uno va a la lonja y si hay mucha oferta, los precios bajan, y si, no sé, uno me pone la sardina muy cara, pues se la compro al que la tiene más barata pero sin embargo aquí sería como si el precio de la sardina lo marcara el que más caro pone ese precio, quizás porque las técnicas de pesca pues sean más caras, o sea, le ha costado más, ¿no?, pescarlo. Eso es así, ¿no, Jesús? Sí, eso es así, teniendo en cuenta que si la demanda de ese día es muy baja, pues a lo mejor no compran energía a los generadores de gas. Eso es posible también. Pero de forma normal, algo de energía siempre entra por las generaciones de gas. Y entonces esto que nos están contando o que hemos leído de la propuesta que está haciendo la Comisión, Fernando, ¿en qué consiste exactamente? Porque claro, parece que de lo que se queja España es que el precio del gas nos lo quieren tasar a un nivel y durante un tiempo que parece que es un poco imposible que eso que suceda, porque realmente no ha sucedido hasta ahora, ¿no, Fernando? A ver, hay una reclamación desde muchos países que tiene que haber una línea de acción para mitigar los precios de la energía, ¿no? Porque Europa se está enfrentando a una crisis energética como nosotros nos recordamos. Entonces sí que se está pidiendo una línea de acción en cuanto
intervenir los precios o lo que es el mercado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de la comisión? Pues por lo que se ve no ha contentado a nadie, no ha puesto un tope, ha propuesto un tope de máximo de compra del gas que realmente en la práctica los países que lo están criticando, que son los que están reclamando que se intervenga, ¿no? Entre ellos España y Francia, pues dicen que sería inaplicable porque es un precio del gas que nunca se ha llegado a aplicar, ¿no? Porque te va a poner unas condiciones bastante altas, que sean 14 días, que sea constante, que haya una derivación sobre los flujos sobre otra referencia y es técnicamente bastante complicado con los datos que tenemos de los últimos meses que ese precio llegue, digamos, ese tope llegue a ser efectivo. ¿Qué se está debatiendo realmente? Pues se está debatiendo es si se debe intervenir el mercado de una manera artificial, si eso puede ser bueno o si intentar intervenir en el mercado pues puede ser contraproducente, ¿no? Que al final lo que están diciendo tanto Alemania como Holanda y también en parte la Unión Europea parece que está más de acuerdo con ellos, ¿no? Que el intentar poner un precio tope a lo que es el gas, a la compra del gas, porque al final estamos hablando de un tercero que le tienes que comprar el gas o que te lo tiene que suministrar, pues si llega un momento que él lo puede vender más caro en otro sitio, pues no te lo va a vender a ti, ¿no? Entonces el desabastecimiento sería peor que el pagarlo alto, ¿no? También otra crítica que se hace es de los países que dicen que es un tope demasiado alto, que precisamente el poner este tope alto va a hacer una alza a los precios, ¿no? Si tú me lo puedes pagar a este precio, pues te lo voy a cobrar a este precio. Entonces, en esa discusión están, ¿no? Es un entorno muy complicado, es un tema muy técnico, pero yo creo que es bastante más de calado, ¿no? Si hay que intervenir los mercados o hay que hacer fuerza con los compradores, ¿no? O sea que realmente lo que se estaría debatiendo aquí es una cuestión de, vamos a llamarlo así, de política económica fundamental. Es decir, estaríamos hablando de que lo que está intentando hacer la Unión Europea es unificar una política energética en uno de los aspectos que quizá sean los que fundamentales a la hora de generar una teoría política económica y teniendo en cuenta que la economía va íntimamente ligada a la energía, pues también energética, es decir, la intervención del Estado en los mercados o justo lo contrario, la no intervención, ¿no?, del Estado. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, has apuntado, Fernando, que podría llegar a darse el caso de que si el precio no es adecuado, un proveedor, en este caso de gas, podría dejar de servir porque no le renta, ¿no? Esto yo creo que también ocurre, por ejemplo, cuando hay unas cosechas y tú puedes almacenar el grano o puedes almacenar el aceite y dejarlo para el año siguiente para que el precio sea mejor, ¿no? Esto, Jesús, ¿tú crees que es decir, esto se da, ¿no? Porque tú también lo has apuntado antes en tu intervención. Y de hecho esto sería quizás, ¿no?, una cuestión, vamos a decirlo así, hasta de filosofía política. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, desde un punto de vista de lo que es el impacto político y cómo esto está definiendo la política de la Unión Europea, es una situación muy interesante por un par de aspectos. El primero es que, bueno, está claro que para Alemania, para los Países Bajos, para los defensores de los libres mercados, pues ellos dicen claramente que mantén un mercado libre porque si no te arriesgas a tener un límite en el suministro de gas. Pero lo más interesante es la coalición que se ha formado para limitar ese punto de vista, que es una coalición que ha estado liderada por más o menos 2 o 3 países, que han sido España, la República Checa y Francia, que han dicho todos, mira, esto así no puede seguir y queremos afirmar a nivel europeo que nosotros no estamos contentos y queremos que se actúe.
Y esta es una diferencia política bastante interesante porque hablamos mucho a veces de la tensión entre Europa como motor económico y Europa como espacio social, como espacio que permite pues, una vida más equitable, acceso a servicios, acceso a diferentes programas sociales. Y creo que esto es el comienzo de un ejemplo donde tienes ese impacto, porque la realidad es que la razón por la cual estos países del sur y este de Europa que se han reunido para intentar parar el efecto del libre mercado es para poder asegurarse que los servicios básicos, como por ejemplo la gente pueda permitirse calentar las casas en invierno y pueda tener pues un mínimo de energía eléctrica y un mínimo de energía para hacer sus vidas, esté disponible, lo cual tiene impactos también económicos, ¿no? Pero se ve que Europa no es solo un motor económico, que no todos los países están aquí para poner la economía ante todo, y se le hace frente sobre todo a Alemania, que para Alemania claramente Europa es el motor económico que le permite desarrollarse y mantener su nivel de potencia económica a nivel, pues no todo solo europeo, sino a nivel global también. Entonces va a ser muy interesante ver cómo en otros temas se aplica esta misma dinámica a lo largo de los años, porque son 15 países que se han levantado y han dicho que hay que hacer algo. La propuesta ahora de la Comisión, como ha perfilado Fernando, es una propuesta que no deja a nadie satisfecho, pero el hecho de que se le haya forzado la mano a la Comisión para que tenga que poner una propuesta en la mesa, ya de por sí es una señal de que hay una influencia política muy fuerte que viene del sur y del este de Europa. Fíjate, porque antes estaba comentando yo, ¿no? Bueno, podemos incluso hablar de filosofía política en el sentido de que estamos hablando del mercado, ¿no? Del mercado y de la intervención del Estado, realmente, en este caso sería la Unión Europea, pero como conjunto de estados o como supraestado nacional, pues podría valerme, ¿no? Pero ahora lo has dicho tú muy bien, o sea, tenemos por un lado a España y Francia. España es un país, está gobernado por una coalición claramente de izquierdas. Macron no es sospechoso de ser muy de izquierdas. Y por otro lado tenemos a Alemania, que es el que está defendiendo el mercado, así como más poderosamente, y que tiene un gobierno socialdemócrata, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando tanto, quizá, de posiciones políticas, sino, como tú acabas de decir, de regiones. Es tanto el peso de las regiones más que de las posiciones, vamos a decir así, de política estratégica. Quiero decir, pesa tanto la distribución geográfica, dónde estemos, los recursos naturales que tenemos, que podemos dejar la política a un lado y hacer extraños compañeros de camino. Eso es lo que parece. Muy bien. Tú, Fernando, ¿cómo ves estas posiciones, vamos a decirlo así, estratégicas de los diferentes países? ¿Por qué crees que Alemania se ha plantado junto con los Países Bajos? Porque Alemania ahora mismo, no sé, porque está quemando carbón, porque tiene sus reservas y no le duelen prendas. No sé, ¿hay algo ahí? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es un poco... yo creo que también esta discusión tiene que ver con la situación de cada país, ¿no? En vez de... yo creo que Alemania tiene muchísima dependencia del lo que es del gas y todavía incluso del gas ruso, que no puede desabastecerse, ¿no? A ver, todos tenemos dependencia, ¿no? Pero el nivel que tiene Alemania, por lo que y el precio que están pagando ahora mismo, hay muchísimas industrias. Yo conozco casos de industrias en Alemania que están paradas y están comprando la materia prima aquí en España porque es más barata, celulosas y fábricas de ese tipo, ¿no? Entonces ellos tienen realmente, aunque nosotros tenemos una preocupación, ¿no? O países como Francia tienen una preocupación, sin embargo ellos todavía tienen una preocupación mayor, ¿no? Entonces yo creo que es más la situación de la coyuntura de cada país la que le está dando la posición en este aspecto, más allá de lo que comentáis de lo que uno podría pensar de un mercado más libre y un mercado más regulado, ¿no? Y quizás hay otro aspecto importante, y es que
Alemania ya ha anunciado y se puede permitir unos subsidios enormes a su población y a sus industrias para mantenerse en un mercado donde los costes se disparan, cosa que otros países no se podrían permitir. Claro, también el tema de las ayudas al cambiar a las energías renovables, o las subvenciones que se están dando para otro tipo de energías, o las, como dice Jesús, las subvenciones que se dan, pues las que se dan a las empresas que realmente lo necesitan, ¿no? Pues en ciertos países funcionan más, y aquí, pues en otros como el que estamos, pues se prometen, pero tardan bastante en llegar, ¿no? Entonces la efectividad de las medidas, pues no es lo mismo, ¿no? Y luego, no sé, por ir avanzando un poco en este tema y luego ya pasar al segundo bloque, ¿no? Que queríamos hablar de un poco de derechos humanos, de la situación en el Mundial de Qatar. ¿Cómo está yendo el otoño? Porque claro, aquí en España la sensación que yo tengo es que estamos teniendo mucha suerte con el otoño y con este, vamos, no podemos llamar invierno, pero con llegar ya, ¿no? al invierno. Están las temperaturas siendo muy benignas. Entiendo que esto está afectando de una manera positiva al precio de la electricidad, no está sufriendo, no estamos tirando de calefacción, pero no sé si tenéis datos de otros países. ¿Cómo lo están llevando? ¿Estamos todos más o menos igual? ¿O ya hay algún país que está notando, ¿no? Como decían, el invierno ha llegado o se está acercando y lo están empezando a sentir sus economías? Bueno, vamos a ver, no es lo mismo la situación climática en, por ejemplo, España que en Noruega. En Noruega hace bastante más frío que en España, pero de forma de media es cierto que la media de lo que es el clima que estamos teniendo estos días en Europa es bastante benigno, como tú bien has dicho. Entonces, pues sí, hay sitios, hay partes de Europa donde ya tienen la calefacción puesta porque si no, pues pasan mucho frío. Pero a pesar de eso, necesitan gastar menos de la media, lo cual, como bien has dicho, ayuda para mantener pues, los precios de lo que es el gas y la electricidad un poquito más controlados. Y también hay que tener en cuenta que en muchas partes de Europa el gas es la fuente principal de calefacción. Entonces, por eso tiene un impacto muy importante cómo se pasa el invierno. Pues sí. Y no sé, Fernando, si tú tienes alguna opinión sobre cómo está influyendo, cómo puede influir ahora la guerra en Ucrania a la provisión de gas al resto de Europa. No sé si, bueno, por si has seguido alguno de los últimos movimientos, ¿no? en Ucrania, aunque ahora últimamente nos llegan pocas noticias de allí porque están eclipsadas por otras muchas historias de tipo doméstico aquí en España y demás, pero no sé si tú tienes algún intuye, ¿no? por cómo pueden ir el asunto. Pues yo es que, bueno, yo personalmente estoy bastante despistado, ¿no? Porque como la economía siempre va descontando los acontecimientos futuros y siempre se va poniendo para bien y para mal se va adelantando siempre, ¿no? Llevamos unos meses, ya desde el año pasado, acrecentado por la guerra que empezó en marzo o en febrero, no hemos perdido la cuenta. En febrero fue, como todo va a ir a peor, el invierno va a ser más crudo, lo vamos a pasar peor, la subida de precios, la inflación. Y sin embargo, en los últimos meses la percepción es que todos estos peligros, estas alarmas, pues dentro de que son graves, no son tan graves como estábamos esperando todos. Con lo cual se ha ido atenuando lo que es la expectación de las preocupaciones y de la falta de suministro de energía y de todas las cosas, y sin embargo estamos viendo que no es tanto como nos contaban, ¿no? Porque la situación que esperábamos en noviembre, este mes de noviembre, pues era mucho peor en agosto que al final lo que estábamos viendo que es, ¿no? Y lo que esperamos en enero, pues quizás nos intuye a pensar que no va a ser tan malo como esperamos en noviembre, ¿no? Entonces la guerra de Ucrania pues va a seguir estando porque el conflicto no parece que tenga avisos de solucionarse en breve.
Pero claro, todo no viene a ser por la guerra de Ucrania, ¿no? Eso yo creo que ya está todo descontado, queda poco por descontarse. Muy bien, no sé si Jesús quieres comentar algo sobre esto último. Digamos que ahora mismo en la situación en Ucrania es una situación difícil de predecir, como siempre lo ha sido. Está llegando el invierno, lo cual en general hace que cualquier operación militar sea más compleja y pues creo que la posibilidad de una resolución rápida del conflicto realmente no está en las cartas. O sea, esto es algo que se va a continuar alargando y con lo cual va a continuar teniendo una influencia importante sobre los precios del mercado del gas y de otros productos de hidrocarburos. Eso no va a cambiar en los próximos meses. Bueno, pues ya a ver cómo llega el invierno y sobre todo cuánto tiempo se queda, ¿no? Que de la misma manera que ha llegado o ha tardado en llegar, igual tarda en irse, ¿no? Y el noviembre complicado que decía Fernando se nos convierte en un abril o en un mayo complicado, ¿no? En fin, vamos a pasar ahora a otro tema, que es el tema del fútbol, ¿no? Se ha creado bastante polémica últimamente. Bueno, últimamente no, ya llevábamos unos meses con declaraciones de famosos futbolistas que no iban a ir a Qatar, que no iban a seguir el Mundial que está ahora mismo sucediendo allí, pues un poco en una medida de boicot o vamos a decirlo así, de demostrar vamos a demostrar que están en contra de esas prácticas que tienen en Qatar, en este estado, en contra de, vamos a decir, de los homosexuales y de las mujeres. Hay que recordar que el estado de Qatar, pues, es un estado islámico que tiene unas leyes que son bastante, vamos a decirlo así, atípicas para lo que somos los europeos, ¿no? Es decir, no se permiten ciertas prácticas homosexuales, tienen instaurada la pena de muerte, tenemos la libertad de expresión está más o menos restringida. Una cosa que nos llama mucho a los occidentales es que no se permite beber en las calles, alcohol, y bueno, pues esto ha llevado que, bueno, pues algunos políticos, algunos, gente famosa o incluso futbolistas hayan dicho que ellos ni quieren participar ni quieren verse envueltos en nada que tenga que ver con este mundial. Hay una polémica ahí con los brazaletes, que algunos han querido llevar unos brazaletes con el arco iris para solidarizarse con el movimiento LGTBI y al final se ha prohibido por parte de la FIFA y no sé, esto lo traemos a colación a este programa pues porque la Unión Europea, como conjunto de 27 países y muchos de los cuales están participando ahora en el Mundial, pues tiene una Carta de Derechos Humanos, una Carta de Derechos Fundamentales, Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y estos derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión pues van, como por ejemplo, desde que haya que tener un respeto y fomentar la igualdad en las mujeres, en las niñas, se opone a la pena de muerte, a la tortura. Hay que recordar que una de las penas que tienen en Qatar es dar latigazos, ¿no? Una pena física sobre aquellos que han cometido un delito. Luego el tema por supuesto, del reconocimiento de los derechos de libertad sexual de todos los seres, de las personas, ya sean del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Y luego también hay una cosa muy importante y es que impone unas cláusulas para los acuerdos comerciales y de cooperación con países que no pertenezcan a la Unión Europea, ¿no? Y es ahí, quizá, donde a mí me choca más que quizá la Unión Europea no haya sacado no se haya posicionado en esto, ¿no? Supongo que los intereses económicos son tremendamente grandes y eso es lo que pesa, ¿no? Entonces, no sé, Fernando, tú que por lo que hemos estado hablando antes, tienes una opinión bastante clara al respecto. ¿Qué nos puedes comentar sobre todo esto? Bueno, a ver, yo es que creo que se han mezclado en esta polémica, ¿no?, del Mundial del Qatar, pues bastantes cosas.
A ver, Qatar como país que defiende los derechos humanos, pues no tiene un pase, ¿no? O sea, son de todas las cosas que has comentado tú, pues eso, lo que es es una casta de gente rica, que es el 5% de la población de Qatar, que contra los trabajadores inmigrantes que están allí a su servicio en semiesclavitud por varias cuestiones que de su legislación, ¿no? Que como se ha visto, no tienen ningún... O sea, no dan a las minorías, no dan ninguna... No a las minorías, sino a la gente más desfavorecida no le da ninguna garantía ni ningunos derechos, ¿no? Y ya no hablamos ya de la posición de la mujer allí o ya la persecución de los homosexuales, ¿no? Qatar no tiene un pase como país no democrático, sino como país que defienda los derechos humanos, ¿no? Pero es que no es el único Qatar, ¿no? También hay muchos países, más allá China, pues tampoco digamos que es el ejemplo de un país que se podría tratar con él, y sin embargo, China, nadie discute que China es un interlocutor internacional y con todos sus derechos, ¿no? ¿Qué podría hacer la Unión Europea? Pues yo creo que podría hacer mucho más. ¿Cómo? Pues a través de sus federaciones. O sea, aquí, por ejemplo, si lo traemos al tema de España, la Federación Española de Fútbol, pues no es un ente independiente. O sea, no es simplemente marca España, o sea, es una cosa que es oficial, que el Estado debería velar porque se cumplieran unos mínimos que no se están cumpliendo, ¿no? Y igual en todos los países europeos, pues igual sería. Y Europa, con la fuerza que tienen como países, con la fuerza que tengan, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de un acontecimiento y un evento a nivel mundial, como puede ser unas Olimpiadas, ¿no? Pues Europa tiene el peso que tiene, tampoco nos vamos a engañar, no es lo más importante del mundo. No lo que quieran 27 va a ser lo que tengan que hacer 250 países, pero ese peso por lo menos tendría que ponerlo, ¿no? Y no lo está poniendo para nada. Pero también hay que recordar que el Mundial de Qatar se eligió en el año 2010. Y ahora nos estamos todos, bueno, todos no, se está rasgando mucha gente las vestiduras, pues porque va alguien a cantar allí. Se están pidiendo explicaciones, como he visto a la chica de esta Chanel, que es la que representa, hace la canción de España de la selección, y la dice que si no la pregunta que le hacen a la chica que acaba de llegar es porque si no le da vergüenza hacer la canción para el Mundial de Qatar, que no respetan los derechos allí. Bueno, pues, pero pregúntale al de la federación, pregúntale al ministro, que es el que lo tiene que hacer, ¿no? El que tiene que dar la cara. No le digas al aficionado que quiere ver el Mundial que qué mal está haciendo porque está viendo el Mundial, pero estamos un poco bastante desenfocados, ¿no? ¿Y tú, Jesús, qué opinión tienes? Si es que tienes alguna opinión sobre el fútbol. Sí, bueno, yo he vivido en el Golfo Pérsico, yo he vivido en Kuwait, que tiene una situación similar a la de Qatar, y es efectivamente una sociedad muy distinta a la nuestra, con valores y cuestiones de derechos humanos que no se acoplan a lo que nosotros tenemos aquí. En particular, lo del Mundial de Qatar, es que hay dos cosas. Hay una cosa que son, pues, la situación en Qatar, que siempre ha sido así. Por ejemplo, la cuestión de los derechos de las mujeres o distintos colectivos LGBT, pues entonces todos estos, eso no es nuevo, ¿vale? Lo que sí que es específico del Mundial de Qatar ha sido la cuestión de los derechos de los trabajadores y de la cuestión de cómo se ha construido toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el Mundial en Qatar, donde pues hay algunos informes que dicen que hasta miles de trabajadores han muerto, 6.000, 6.500, y que las condiciones de trabajo pues eran realmente muy duras, incluso infrahumanas. Y entonces esto es algo muy curioso porque ahora mismo la Unión Europea está desarrollando una serie de medidas, una serie de leyes para evitar que se pueda beneficiar o lucrarse del trabajo que viene de alguien que ha estado trabajando de forma forzosa. Entonces yo creo que esta es probablemente la última vez que veamos algo así. Hemos visto situaciones donde países, bueno, sí, vale,
como China o como Rusia han tenido eventos como los mundiales de fútbol o las Olimpiadas, eso probablemente volverá a pasar, pero una situación donde para poder hacer un evento así deportivo de ámbito mundial, que se hace básicamente para poner a ese país en el mapa y establecer una reputación que de otra forma no tendría, eso va a ser mucho más difícil en el futuro. Sobre todo si son países que no tienen una cultura o una tradición deportiva en ese ámbito. Porque en Qatar es que no tenían ni un estadio de fútbol en condiciones para poder hacer el Mundial cuando consiguieron el Mundial. Es una cosa que se tuvo que haber gestionado mejor, como bien dices, Fernando, en el 2010. Llegado al 2022, que están llegando los equipos, están empezando los partidos, pues poco se puede hacer ya. Eso es algo que tenía que haberse hecho hace 10, 12 años. Aparte de eso, pues yo creo que la situación en Qatar es la que es. El Mundial no la va a cambiar. Yo creo que es desafortunado que esta maniobra política de decir, pues vamos a tener un evento deportivo de ámbito mundial, funciona. O sea, estos países pagan miles de millones para poder hacerlas porque saben que les va a beneficiar. Va a beneficiar su imagen, les va a beneficiar a la larga. Y pues eso es algo que habría que ver cómo se podría mitigar, porque no tiene razón de ser y es algo que, aunque nos gusten los deportes y nos gusta seguirlos, es algo que no debería de tener el deporte tanta influencia como para poder cambiar de una forma tan importante la percepción de un país. Aunque puede que a Qatar esto le acabe saliendo un poco el tiro por la culata, porque se está hablando mucho de Qatar, pero no siempre de una forma muy positiva. Hay un dato que sobre toda la gente que ha fallecido construyendo los estadios, que oficiales solo hay 3 personas fallecidas, reconocidas oficialmente, que han fallecido mientras los construían. Solo 3 personas. El resto, luego muchísima gente que dicen que ha muerto de causas naturales, quizás a 50 grados trabajando, pues normalmente, o si te caes de un tercero, naturalmente te mueres, ¿no? O sea, o infartos, ¿no? O sea, luego además unas condiciones ahí pues de semiesclavitud, en el sentido de que son contratados con una garantía de que si el empresario no te da el ok, no puedes salir del país ni puedes irte, ¿no? Incluso también luego ya lo más agravante, y es una cosa que ahora mismo sí se puede, y al final sí que parece que se conseguirá, ¿no? Pues por ejemplo, todo ese Qatar, que no tenían para todos los impagos de las empresas, que por lo que se ve y se dice, ha habido bastantes, y esta gente inmigrante de países de Nepal, de Bangladesh, pues no ha podido, es que se ha ido sin cobrar, encima de trabajar allí, es que se ha ido sin cobrar porque no lo han pagado en desaparecido. Qatar ha hecho un fondo de compensación para estos impagos, ¿no? Pero también es muy complicado que esta gente lo llegue a cobrar, ¿no? Y luego también sí que se le está reclamando a la propia FIFA que ponga a ella un dinero para la indemnización de las familias que han sido que han tenido pues una mutilación o gente que ha fallecido, ¿no? Allí, ¿no? Y lo que estaban pidiendo es que ponga un fondo de 440 millones de, no sé si son dólares o euros, que es exactamente la misma cantidad que se va a llevar el campeón la federación del campeón del mundial, ¿no? Entonces, a ver, es un dineral lo que está moviendo este mundial, y es un dineral lo que se va a llevar la FIFA, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en que la FIFA está en Suiza y que la UEFA pertenece a la FIFA. Entonces, la Unión Europea yo creo que debería dejar de mirar para otro lado, como está haciendo sobre el ente este del fútbol, que tiene bastantes tintes mafiosos, ¿no? Que es quien se mueva y quiera regular sobre mí o quiera investigar sobre lo que yo estoy haciendo, pues entonces la selección no jugará ningún partido de fútbol, sale del circuito del fútbol, ¿no? Y la Unión Europea, igual que hizo con el caso Bosman, que cambió la ley del fútbol cuando toda la FIFA y la UEFA amenazó con todas las cosas y tuvo que no entrar por el aro, sino atenerse a las leyes, ¿no? Igual que hacemos todos, ¿no?
pues ahí sí que no habría que mirar a otro lado. Claro, si hablamos con que en Qatar está el presidente del PSG, que tiene todo el interés, Macron también, para que siga allí metiendo dinero y vaya creciendo la liga francesa, y el dineral que mueve el fútbol. Realmente es una parte muy importante, ¿no? Los gobiernos están mirando para otro lado, pero deberían tomar medidas porque pueden tomar medidas, ¿no? Y si lo de Qatar vale para que no vuelva a producirse, sino para solucionar cosas de estas, pues yo creo que sería positivo, ¿no? Y una cosa, ya no es la primera vez en la historia del deporte que ha habido boicots y que determinados bloques no han participado, ¿no? Yo creo que uno de los más famosos es las Olimpiadas en Moscú en 1980 y luego las que hubo en Los Ángeles, ¿no? Que fueron, como si digamos, los dos bloques, ¿no? Los que dijeron, pues ahora no juego yo, pues ahora yo tampoco, ¿no? ¿Creéis que claro, ahí había unas motivaciones claramente políticas, ¿no? O sea, estaba clarísimo que era una cuestión de bloques de poder, la Guerra Fría, tal. ¿Creéis que en una situación como esta, ¿no? De no Guerra Fría, esto que dice Fernando sería efectivo? Es decir, un posicionamiento claro de... Es verdad que somos muy pequeños, la Unión Europea, respecto al mundo, pero quizá son países como, quizá por su trayectoria histórica, que tienen mucho peso específico. ¿Creéis que sería factible? Es decir, si la Unión Europea dijera, como ha dicho antes Fernando, ¿no? Vamos a plantarnos, vamos a intentar doblar aquí un poquito la mano para que, aunque los beneficios vayan a mermar, ganemos en un poco, vamos a decirlo así, entre comillas, se me valga la expresión, decencia. ¿Creéis que eso sería posible? ¿Sería útil? O sea, o el poder que tiene el fútbol es tan grande que ya saldrían por otra parte y al final todo el mundo terminaría tragando, ¿no? Y se terminaría consumiendo. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, no tenía por qué haberse llevado a cabo este mundial en Qatar, había otras opciones en ese momento. Se eligió Qatar por las razones que fueran. Está saliendo pues casos de corrupción y de situaciones que no eran correctas, y bueno, es lo que ha ocurrido. Lo que tiene que haber no solo en la FIFA, sino en todas las federaciones de deportes, es más transparencia y una situación más clara de cómo se asignan pues los eventos a nivel mundial. En esta situación, Europa, aunque no somos enormes, sí que tenemos un peso muy importante, sobre todo en el mundo del fútbol, porque el fútbol en Europa económicamente es muy importante y es para nosotros pues uno de nuestros deportes. Si Europa como Europa tuviese un deporte nacional, casi que sería el fútbol, porque en casi todos los países de Europa es el país más seguido. Hay algunas excepciones, pero básicamente es el deporte por excelencia en casi toda Europa. Entonces, se podrían hacer toda una serie de cosas. Yo creo que lo de decir embargos y decir pues no vamos a los eventos, eso no funcionaría tan bien. Pero porque en una situación, como tú dices, de no Guerra Fría, se justifica de forma muy difícil ese tipo de acciones. Pero, por ejemplo, decir que, vale, en esta situación no os podéis lucrar del evento y todo lo que se le pague a FIFA se lo confiscas, o todo lo que se le paga a la UEFA lo confiscas, pues ya se lo tienen que pensar dos veces para poder hacer este tipo de eventos en este tipo de condiciones. Y yo creo que, de hecho, por lo menos la FIFA ha dado señales de que efectivamente esto no volverá a pasar. Habrá que ver, porque, bueno, la FIFA, por lo menos, mi confianza no la tiene. Pero esperemos que se aprenda de esta situación y que en el futuro pues se puedan llegar a tener eventos deportivos de los que podremos todos disfrutar de ellos sin tener unos achaques de conciencia por lo que ha ocurrido alrededor de todo el evento. Yo es que creo que hace falta mucha más regulación y mucha más transparencia, ¿no? Es que, por ejemplo, la Federación de Fútbol Española, que es la Real Federación Española de Fútbol, o sea, que no es un ente privado, ¿no? Es un ente público.
pero como renuncia a todo, es la única federación de España que renuncia a la subvención, pues entonces se libra de dar de unas auditorías tan públicas como debería dar como dan las otras federaciones que reciben subvención, ¿no? Porque ¿y por qué renuncia? Porque no le hace falta el dinero, primero, y luego pues se ven muchas cosas turbias, ¿no? Que están muchas veces denunciadas, ¿no? Entonces, claro, si esto pasa aquí en la Federación de España, pues vamos a empezar a multiplicar, claro, y si lo que es la FIFA, escuchamos al presidente que dio un discurso ahí dándose golpes de pecho que tenía que Occidente, Europa, pedir perdón por 3.000 años de civilización. Pues hace 3.000 años eran los persas, ¿no? Los egipcios, y los asirios los que mandaban, ¿no? En Europa éramos todos bárbaros. Es que no tiene ningún sentido, y que él sabe lo que miramos con superioridad a Europa a los demás, y él lo sabe porque él en el colegio era pelirrojo y ha sabido lo que es la discriminación. Pero es una cosa tan absurda, ¿no? Que lo que hay que hacer es regulación y exigir cuentas y exigir que se hagan las cosas bien, ¿no? O sea, vale, la FIFA está en Suiza, pero Suiza tiene muchos acuerdos con Europa y la FIFA saca mucho dinero de lo que es Europa, ¿no? Oye, sí, ahí debería, igual que por ejemplo, hemos sancionado a Rusia, que también Rusia no está en el Mundial, que se la ha quitado de muchos deportes, no de todos, y tampoco, por ejemplo, en el tenis siguen jugando y no pasa nada, y siguen jugando. Y Europa, aunque pierda, igual que hemos sancionado a Rusia muchas veces contra nuestro propio interés económico, pues oye, aquí habría que dar un paso al frente quien debe darlo, no el cantante que vaya a cantar, no el futbolista que vaya a jugar donde le dicen, ¿no? Debería darse un paso al frente y tomar cartas en el asunto, pero de manera seria. Pues muy bien, pues yo creo que nos ha quedado un programa, porque ya nos hemos pasado, yo creo que de 42 minutos. Esto es como en los mejores programas. Así que creíamos que no íbamos a llegar a la media hora y nos hemos pasado. Mete un vídeo o algo. Bueno, pues oye, nada, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias, Jesús. Si como estrenamos esto, luego lo subiremos a YouTube y además plataformas. Si os ha gustado, a los que lo estáis escuchando y los que lo estáis viendo, pues dadnos un like, un comentario diciendo qué os ha parecido. José Francisco no tiene ningún tipo de autoridad porque es del Real Madrid y tal, cosas pues basadas en hechos reales, ¿no? y yo qué sé, pues que esperemos que lo hayáis disfrutado. Eso, que si nos podéis dar un feedback sería fantástico. Y nada, y nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Europeístas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.